A veces la resistencia de una persona es como una puerta cerrada sin manija. Empujas, fuerzas, insistes, y cuanto más intentas entrar, más rígido se vuelve. Pero, ¿y si esa puerta nunca hubiera estado destinada a ser empujada? ¿Qué pasaría si solo se abriera cuando se diera cuenta de que no había ninguna amenaza del otro lado? Hay un tipo de silencio que desarma, una forma de presencia que no exige, no disputa, no presiona. En la naturaleza nada pide ser aceptado. El río no convence a la montaña para que lo abandone pase. Simplemente permanece allí, paciente, hasta que la propia roca reconoce el camino. En la vida humana, olvidamos esto. Creemos que la colaboración surge de la explicación perfecta, el argumento correcto, la autoridad bien situada. Pero, en el fondo, cuando alguien no quiere ayudar, no es por falta de capacidad, es defensa, es protección, es el instinto invisible de preservar el espacio interior. Y cuanto más intentamos cruzar ese umbral con palabras duras, cuanto más se cierra el otro incluso sin darse cuenta de por qué. Lo que pocos se dan cuenta es que hay una frase, simple, casi invisible, que no empuja, que no invade, que no pide obediencia. Ella no pide ayuda directamente, ofrece espacio. Y, paradójicamente, esto es precisamente lo que genera la colaboración, incluso aquellos que juraron que no querían involucrarse. Esta frase no funciona porque es inteligente, funciona porque nace de un estado interno específico, un estado en el que no es necesario ganar, convencer ni demostrar nada, un estado en el que tu presencia dice, sin sonido, estás a salvo aquí, no te quitarán nada. En la espiritualidad que observa la naturaleza, aprendemos que lo invisible precede al gesto. Antes de la palabra está la intención. Antes de la intención está la alineación. Y cuando ocurre este alineamiento, las relaciones humanas comienzan a reorganizarse. Solo, como hojas que se mueven al sentir el cambio del viento. En este video no vamos a hablar de técnicas sociales ni de manipulación. Hablemos de postura, de suavidad, sobre cómo convertirse en alguien que no provoca resistencia. Y, precisamente por eso, encuentra ayuda donde antes solo había rechazo. Si algo en ti siente que has intentado forzar demasiado al mundo, si hay una fatiga silenciosa en convencer a la gente que no quiere escuchar, quédate aquí. Quizás esta sea una invitación a caminar de otro modo. Y si este viaje te resuena, es una señal de que algo invisible ya ha empezado a moverse. Hay un conflicto que pocas veces se expresa en voz alta. No ocurre en las palabras, sino en el espacio entre ellas. No surge de una negativa explícita, sino de la tensión silenciosa que surge cuando dos voluntades reunirse, y ninguno quiere ceder. Cuando pedimos ayuda, algo invisible se enciende en la otra persona. Incluso antes de comprender la petición, el cuerpo reacciona. Los hombros se ponen rígidos, cambios en la respiración. La mente comienza a calcular pérdidas, riesgos, obligaciones. La ayuda, que podría ser un gesto natural, empieza a percibirse como una invasión. Esto sucede porque, en el fondo, cada petición conlleva energía, y esta energía puede sonar como una invitación o una amenaza. En la naturaleza, el viento no discute con la montaña. Cuando encuentra resistencia, no aumenta el volumen. Cambia de dirección, da vueltas, espera. Y sin embargo, con el tiempo, crea valles donde antes solo había piedra. Los seres humanos, sin embargo, aprendieron contrario. Cuando encuentra resistencia, empuja. Cuando nota vacilación, insiste. Cuando siente distancia, intenta dominar el espacio con explicaciones, justificaciones, presiones. Emocional. Y es en este punto donde se establece el conflicto invisible. La otra persona, incluso sin querer, se pone en modo de defensa. No porque estés equivocado, sino porque algo en ella siente que va a perder autonomía. La ayuda ya no es una opción. Empieza a sentirse como una obligación. Y donde hay obligación, el espíritu se retira. Muchos creen que la colaboración surge de la claridad, pero en realidad surge de la seguridad. Las personas ayudan cuando sienten que no serán utilizadas, cargadas o tragadas por el solicitud.
Ayudan cuando se dan cuenta de que todavía son libres de decir no. Esta es la paradoja. Cuanto más necesitas que alguien te ayude, generalmente se deja menos espacio para que esta ayuda se ofrezca de forma espontánea. Es como agua represada. Cuando se presiona contra una pared, acumula fuerza destructiva, pero cuando encuentra una pequeña abertura, fluye con ligereza y sin esfuerzo. En la vida cotidiana vemos esto todo el tiempo. En el trabajo, cuando una solicitud llega cargada de urgencia y control, la gente colabora solo lo menos necesario o resiste en silencio. En la familia, cuando la ayuda va acompañada de una expectativa emocional, el otro se cierra, aunque quiera hacer el bien. En las relaciones, cuando se requiere apoyo, éste pierde el sabor del afecto. El conflicto nunca tiene que ver con la solicitud en sí. Se trata del espacio que ocupa. Cuando alguien siente que su territorio interior será invadido, incluso la petición más simple se convierte en una carga. Y, instintivamente, el ser humano se aleja de aquello que amenaza su integridad. Por lo tanto, insistir rara vez funciona. Argumentar desde pero normalmente empeora. Explicar demasiado crea más resistencia que claridad. La verdadera colaboración surge cuando el otro se da cuenta de algo esencial. Puedo elegir. Y esta percepción no surge de palabras elaboradas. Surge del tono, del descanso, de la ausencia de presión. Hay un momento sutil en el que la resistencia comienza a ceder, no porque estuviera roto, sino porque ya no es necesario. En los próximos momentos de este viaje, acerquémonos a este delicado punto, donde la petición se convierte en invitación y la ayuda deja de ser quitada para ser ofrecido como un gesto natural, porque, al igual que en el bosque, la manera más efectiva no siempre es el más directo. Cuando observamos de cerca cómo surge la colaboración de forma natural, vemos que no nace de la convicción, sino de la ausencia de fricciones. Siempre que dos personas entran en contacto, se produce un ajuste invisible, una especie de lectura mutua, casi instintivo, en el que cada persona intenta comprender si ese encuentro representa seguridad o amenaza. La resistencia aparece cuando este ajuste falla. La mayoría de las veces, no es el contenido de la solicitud lo que genera oposición, sino el sentimiento que se exige algo. Incluso las solicitudes amables pueden generar tensión. Uno simple, ¿puedes ayudarme?, puede sonar internamente como espero que me ayudes, o incluso deberías ayudar. El cuerpo se da cuenta de esto antes que la mente racional, y cuando percibe, crea barreras. El principio de no resistencia comienza exactamente en este punto. Él no te propone renuncia a lo que necesitas, incluso si se cancela. Sugiere algo más sutil: retirarse de la orden. Cualquier rastro de imposición, incluso si es inconsciente, es un cambio interno antes. Ser verbal. En la naturaleza, los caminos no se abren por la fuerza directa, sino por la suave repetición. Senderos surgen porque alguien pasó por allí muchas veces, sin violar la tierra. Poco a poco la tierra cede, no por presión, sino por familiaridad. Con las personas, el proceso es similar. Cuando alguien siente que su libertad permanece intacta, la tendencia es natural. Acercarse, no alejarse. El error más común es creer que al aliviar la presión el resultado será la indiferencia. En la práctica ocurre lo contrario. La ausencia de presión genera curiosidad. La curiosidad genera apertura. Y la apertura crea espacio para la colaboración. Este principio requiere un cambio de postura que no siempre resulta cómodo. El pregunta es: ¿o estás dispuesto a aceptar un no, sin reaccionar? Porque solo cuando el no es realmente posible, el sí gana valor. Si la otra persona siente que te sentirás frustrado, resentida o insistente ante un rechazo, ya no es libre. Y, en este momento, cuando la libertad desaparece, regresa la resistencia. La no resistencia también significa dejar de lado la necesidad de controlar el resultado. A menudo pedimos ayuda ya imaginando cómo debería ofrecérsela, en qué momento, con qué actitud. Esto crea un marco rígido que la otra persona siente inmediatamente. Al retirar esta expectativa,
Le devuelves a la otra persona la autonomía sobre cómo, cuándo y si quiere contribuir. En la vida cotidiana esta actitud se manifiesta de manera práctica. En lugar de presentar una solicitud cerrado, presentas una posibilidad abierta. En lugar de justificar demasiado por qué que necesitas ayuda, confías en que la otra persona te entenderá lo suficiente. En lugar de llena los silencios de argumentos, permites las pausas. El silencio, en este contexto, no está vacío. Funciona como un espacio de decisión. Cuando uno no se siente apresurado a responder, la mente se relaja. Y cuando la mente se relaja, la colaboración deja de ser una carga y se convierte en una opción legítima. También hay un aspecto interno importante. La no resistencia requiere que estés en paz con la idea de resolver la situación solo si fuera necesario. No como darse por vencido, sino como estabilidad emocional. Cuando la otra persona se da cuenta que no dependes, desesperado por su respuesta, la relación se vuelve equilibrada. La solicitud ya no es una prueba y se convierte en una invitación. Este es un punto delicado porque toca el ego. Muchas veces queremos ayuda no solo por el resultado práctico, sino por la validación que aporta. Queremos sentir que el otro importa. Cuando se elimina esta expectativa, algo cambia profundamente en la dinámica. En los próximos momentos nos acercaremos a cómo se transforma esta postura interna, en palabras concretas, no como una fórmula, sino como un reflejo natural de quienes ya no lucha contra la resistencia, y por eso mismo, comienza a atravesarla. Hay un momento específico en cualquier interacción humana en el que la colaboración puede nacer o morir. Este momento no ocurre cuando se dice la frase, sino cuando se dice, recibido internamente por el otro. Es allí donde se revela la postura detrás de las palabras. No importa lo educada o bien formulada que sea la frase si detrás de ella hay prisa, expectativa o demanda. Los demás se dan cuenta. Siempre lo entiendes. Por lo tanto, la llamada frase que crea colaboración no debe entenderse como una construcción. No son inteligentemente verbales, sino como un gesto. Funciona como una señal silenciosa, que dice, no estoy tratando de moverte. No estoy tratando de empujarte a una posición que no es la suya. Sigue siendo libre. En la práctica, esta frase suele tener una característica en común. Devuelve el control al otro. En lugar de liderar la respuesta, abre espacio para que la decisión se produzca sin presión. No hay ninguna urgencia disfrazada. No hay insistencia emocional. Hay claridad sin rigidez. Cuando alguien escucha algo así, el sistema de defensa se relaja. La mente deja de buscar amenazas y comienza a evaluar posibilidades. Es una transición sutil, pero poderosa. La ayuda deja de ser una reacción y se convierte en una elección. Esta frase no necesita ser larga. A menudo, cuanto más sencillo, mejor. Que lo que importa no es el contenido literal, sino el mensaje implícito. Si no es posible, es todo. Bueno, este permiso cambia por completo el campo de conversación. Ella rompe el ciclo resistencia automática que tanta gente lleva. Un error común es intentar utilizar esta postura como estrategia, esperando un resultado específico. Cuando esto sucede, el gesto pierde autenticidad. El otro siente que la libertad ofrecida es solo aparente. Por lo tanto, esta frase solo funciona cuando es cierto, cuando estás verdaderamente dispuesto a aceptar cualquier respuesta sin resentimiento. Este punto es esencial. La colaboración que genera este tipo de frases no proviene del miedo a decepcionar, ni de obligación moral. Proviene del alivio. El otro siente que puede ayudar, sin comprometerte más allá de lo que deseas. Y curiosamente, es en este estado que la gente suelen ofrecer más de lo esperado. En el ambiente laboral esto se manifiesta cuando alguien pide apoyo, dejando en claro que entiende las prioridades del otro, no como una formalidad, sino como un reconocimiento real. En la familia, aparece cuando la petición no está cargada de antecedentes, culpas o comparaciones. En las relaciones surge cuando no se exige el apoyo como prueba de amor. Esta frase también funciona porque no invade el tiempo ajeno. Ella no requiere respuesta inmediata. Al permitir que la persona piense,
se crea un descanso saludable. El intervalo es donde madura la decisión. Presionar para obtener una respuesta cierra este espacio y obliga a una reacción defensiva. También hay un aspecto interno importante. Quien adopta esta postura no intenta proteger del rechazo. Te sientes cómodo con tu posición. Esto crea un equilibrio invisible. La relación ya no es asimétrica, donde uno necesita más que el otro. Cuando esta asimetría desaparece, la ayuda deja de ser un favor y se convierte en un aporte espontáneo. Es importante entender que esta frase no garantiza la colaboración en todos los casos. Algunas personas no ayudarán, independientemente de su postura, pero incluso en estos casos, algo cambia. La negativa no genera conflicto, no crea tensión acumulada, no deja residuos emocional. La relación permanece intacta. Esto es especialmente relevante en situaciones repetidas. Cuando alguien te nota, respetas sus límites constantemente, la confianza se construye con el tiempo, y la confianza es un terreno fértil para futuras colaboraciones. Mucha ayuda no viene en el primer orden, sino en el segundo o tercero, cuando la norma ya ha sido establecida. En el fondo, esta frase es solo la manifestación externa de un cambio más interno, profundo. Refleja a alguien que no lucha contra resistencias, que no intenta superar al otro. Eso no convierte cada interacción en un campo de disputa. Alguien que entienda eso, la colaboración no se extrae, se permite. En el siguiente paso de este viaje, veremos qué sucede cuando, incluso en esta postura, la otra persona todavía no quiere ayudar, y cómo la suavidad, mantenida durante todo el tiempo, sigue actuando donde siempre le han faltado las fuerzas. Incluso cuando la postura es correcta, incluso cuando la petición se hace sin presión, hay situaciones en las que la otra persona simplemente no quiere ayudar. Esto es parte de la realidad. Humano. No toda resistencia se disuelve en el primer contacto, y es precisamente en este punto que muchas personas abandonan la suavidad y regresan al viejo patrón de insistencia o de remoción definitiva. La no resistencia no significa que la respuesta positiva sea inmediata. Significa que el proceso continúa operando incluso cuando el resultado no aparece. Cuando alguien dice no, pero date cuenta que esto no se respeta genuinamente, pasa algo importante internamente. La persona deja de sentirse conflictiva. El sistema de defensa no necesita, pero mantente activo. El error más común llegados a este punto es interpretar la negativa como un cierre definitivo. En la mayoría de las veces, no lo es. Es solo un límite temporal, ligado al cansancio, prioridades, inseguridad o experiencias pasadas. Cuando respondes a no con frustración visible o distancia emocional, refuerza la idea de que hubo una expectativa oculta. Esto reactiva la resistencia. Mantener la suavidad después del rechazo requiere madurez interna. Significa continuar tratando el otro de la misma manera, sin cambiar de tono, sin ironía, sin carga indirecta. Este comportamiento rompe un patrón profundamente arraigado en las relaciones humanas. El intercambio implícito. Mucha gente está acostumbrada a ayudar solo, para evitar consecuencias. Negativo. Cuando se dan cuenta de que no hay castigo emocional por negarse, algo sucede. Reorganiza. Con el tiempo, esta ausencia de tensión crea un efecto curioso. La persona comienza a reconsiderar por tu cuenta, no porque la presionaran, sino porque el pedido dejó de cumplirse. Representar riesgo. La ayuda, que antes parecía una carga, ahora se ve como una posibilidad neutra. En algunos casos, aparece de forma espontánea, en un momento inesperado, sin que tengas que volver a preguntar. Es importante entender que la suavidad funciona en capas. Ella no busca resultados, estabilidad inmediata, pero relacional. Cuando la relación se estabiliza, la colaboración lo hace más probable. Esto es visible en entornos donde la gente vive con frecuencia. Aquellos que nunca presionan tienden a recibir más apoyo con el tiempo que aquellos que quien insiste. También existe la posibilidad de que la ayuda nunca llegue. Y esto debe aceptarse sin dramatización. La no resistencia incluye la capacidad de seguir adelante sin resentimiento. Cuando puedes hacer esto,
preservas algo esencial, tu autonomía emocional. Tú no te dejas atrapar por la respuesta de la otra persona. Esto de por sí ya cambia la dinámica. Curiosamente, las personas que demuestran esta autonomía tienden a despertar más respeto, no porque sean fríos, sino porque no ponen a los demás en situación de incómodo. No convierten cada solicitud en una prueba de lealtad o empatía. Esta postura crea relaciones más ligeras y menos defensivas. Otro punto importante es evitar la repetición automática del pedido. Repita. Incluso con las buenas palabras pueden reactivar la sensación de presión. En cambio, la suavidad se manifiesta en la espera. No una espera ansiosa, sino una verdadera pausa. La pausa comunica confianza. Ella dice, no estoy tratando de obligarte a tomar una decisión. Durante este intervalo, el comportamiento habla más que cualquier frase. El camino actúa después de que se nota la negativa, aunque sea en silencio. Si te quedas coherente, accesible y estable, la imagen que los demás tienen de ti cambia. Tú dejaste de ser alguien que quiere algo a convertirse en alguien predecible, en el mejor sentido de la palabra. Esta previsibilidad crea seguridad. Y la seguridad es uno de los mayores motivadores de colaboración humana. La gente ayuda cuando sabe que no habrá consecuencias, cargos ocultos, cargos futuros o cambios repentinos de actitud. Por eso, cuando el otro no quiere ayudar, no se abandona la suavidad. Ella es en profundidad. Es en esta etapa que se diferencia de la técnica y se revela como una postura real, una postura que no depende del comportamiento de otros para sostenerse. En el siguiente paso, llevaremos esta comprensión hacia adentro, porque al final, la colaboración externa es solo un reflejo del estado interno de la persona que la solicita, y está ahí, en interior, que se produce el verdadero ajuste. Después de entender cómo funciona la suavidad en las relaciones, surge un punto inevitable. Nada de esto puede sostenerse si no está arraigado en el estado interno de quien pregunta. La colaboración externa es siempre un reflejo directo de la organización interna. Cuando hay ansiedad, carencia o urgencia emocional, esto impregna cualquier frase, incluso la más cuidado. Por tanto, el verdadero cambio no comienza en el lenguaje, sino en la disposición interna. Antes de hablar, hay una alineación silenciosa. Aquí es donde reconoces si estás pidiendo por necesidad o dependencia genuina. Esta diferencia es sutil pero decisiva. La necesidad acepta la posibilidad de no ser satisfecha. Dependencia, no. Reintegrar esta enseñanza significa aprender a permanecer completo incluso sin una respuesta. Cuando no te fragmentas ante la negativa, la petición deja de ser un riesgo. El otro. Sientes que no llevas el peso de tu estabilidad emocional. Esto crea un campo más claro, donde la colaboración puede surgir sin culpa ni obligación. Este estado interno se construye con la práctica. Requiere una pausa antes de ordenar. Demandas observa tu propio cuerpo, el ritmo de tu respiración, tu tono mental. Muchas veces lo mejor. Prepararse para pedir ayuda es aceptar internamente que puedes seguir sin ella, no como renuncia, sino como autonomía. Cuando esta autonomía esté presente, la solicitud se vuelve claro, simple y honesto. También hay un aspecto de purificación de la intención. Pregúntese, ¿estoy intentando evitar molestias? ¿Estoy buscando validación? ¿Quiero que la otra persona resuelva algo que yo mismo no quiero enfrentar? Estas preguntas no requieren una respuesta verbal, solo conciencia. Cuando los reconoces, la energía de la petición cambia. En la vida cotidiana, esto se manifiesta como calma. La solicitud no viene con explicaciones. Excesivo. No va acompañado de largas justificaciones ni de intentos de anticipar objeciones. Aparece en el momento oportuno, con palabras suficientes, clientes y espacio para silencio. Este silencio no está vacío. Es un intervalo donde el otro puede sentir quiera o no, moverse. Cuando ocurre esta reintegración, surge algo curioso. Empiezas a darte cuenta de que muchas situaciones se resuelven sin ninguna petición. La gente se ofrece como voluntaria, camino sí abierto.
Esto no ocurre por mérito o recompensa, sino porque la tensión ha disminuido. Donde hay menos tensión, el movimiento fluye. También resulta más fácil aceptar límites. Te das cuenta de que no toda colaboración es necesaria. No toda ayuda es apropiada. Algunas negativas protegen a ambas partes. Cuando se comprende esto, la frustración pierde su fuerza. La solicitud ya no es una prueba de valor personal y se convierte en solo un elemento práctico de la vida. Este estado interno también transforma la forma en que recibes ayuda. No hay cargo implícito ni un sentimiento de deuda. La ayuda se acoge como un gesto gratuito, no como una obligación. Cumplido. Esto preserva la relación y evita ciclos de intercambio desequilibrados. La reintegración espiritual, en este contexto, no es algo abstracto. Sucede cuando tú dejas de luchar contra la realidad inmediata, cuando aceptas el ritmo de la gente, cuando confía en que forzar rara vez es el camino más eficaz. Esta confianza no es pasividad, es discernimiento. Con el tiempo, esta postura se vuelve natural. Ya no necesitas recordar principios o ajustar las palabras conscientemente. La forma de pedir cambia porque cambia la forma de ser. Y cuando eso sucede, la colaboración ya no es algo que deba provocarse. Aparece como consecuencia. En el siguiente y último momento de este viaje, cerraremos este camino con una síntesis claro. No como una conclusión definitiva, sino como una apertura, porque al final lo real, la colaboración no es un acuerdo externo, es un reflejo silencioso de quienes ya no ofrecen resistencia al flujo de las relaciones. Al final de este viaje, queda claro que la colaboración nunca fue algo que se pudiera lograr. Ella no responde a presiones, ni a insistencias, ni a necesidades encubiertas. Ella aparece cuando se preserva el espacio, cuando la relación deja de ser un campo de fuerzas y se convierte en un motivo de confianza. La llamada frase que genera colaboración no es un truco verbal. Ella es solo la expresión, aspecto externo de un estado interno organizado. Cuando no invades, no exiges y no apoya al otro emocionalmente, algo cambia. La ayuda deja de ser una reacción defensiva y se convierte en una elección consciente. Esto no significa que todos colaborarán. Tampoco significa que el resultado siempre será lo que deseas. El verdadero efecto de este camino es más profundo. Se conserva relaciones. Reduce los conflictos silenciosos. Previene el desgaste acumulado. Y sobre todo, mantiene íntegramente, independientemente de la respuesta que recibas. Cuando la suavidad se vuelve constante, las interacciones se transforman. La gente siente que pueda acercarse sin riesgo. Sienten que no necesitan protegerse. Y en este estado, la colaboración surge con mayor frecuencia, a menudo sin que se la soliciten. No para obligación, pero naturalmente. Hay una tranquilidad específica en saber preguntar sin perderse, al aceptar el no sin endurecerse, para seguir estando presente sin cobrar. Esta tranquilidad se nota. Ella crea un tipo de autoridad silenciosa, que no se impone, sino que se sostiene. Y esta autoridad es respetado intuitivamente. Con el tiempo, te das cuenta de que ya no necesitas ajustar frases ni estrategias. La forma de preguntar cambia porque la forma de relacionarse ha cambiado. El orden se vuelve simple, directo, abierto y sobre todo, honesto. No hay subtexto, no hay expectativas ocultas, solo una invitación real. Si este camino tuvo sentido para usted, considere permanecer consciente de las pequeñas interacciones cotidianas. Observe dónde todavía hay prisa, dónde todavía hay tensión, dónde todavía hay un intento de controlar la respuesta del otro. Estos puntos no necesitan ser recién reconocido. La suavidad comienza ahí. Si esta reflexión aportó claridad, vale la pena seguir caminando hacia este tipo de comprensión. Regístrate y síguenos en este viaje silencioso, donde menos fuerza genera más movimiento y menos control crea más conexión. Y quizás, en algún momento, notes algo curioso. Lo que llamaste resistencia nunca estuvo en el otro. Fue solo una invitación a ajustar la forma en que te colocas en el flujo invisible de relaciones.